Conde Drácula. Inspirado en el sádico príncipe rumano del siglo XV Vlad Dracula, o Vlad Tepes, y creado por el novelista irlandés de terror gótico Bram Stoker en 1897, usando de piedra angular las leyendas y mitos folclóricos y populares de los vampiros. Y añadiendo algunos aspectos personales de su propia vida. Es el personaje más simbólico del mundo literario de terror y uno de los personajes de ficción, siendo un ser muerto que bebe sangre para sobrevivir, y por ese motivo es inmortalizado en los distintos medios de entretenimiento. Uno de los primeros personajes que trato de impartir miedo como figura célebre. Pero pasados los años estaríamos viendo su derrocación de ese puesto con personajes de terror más macabros y sádicos. Aún así, este personaje sigue siendo de hablar. Claramente ha habido un legado en recrear este personaje de distintas formas, pero también muchas de las buenas intenciones de estas adaptaciones han sido un completo fallo, ya sea porque ya no lo ven como una figura de miedo, sino como un villano más de cualquier historia en la que lo puedan relacionar. Es por ese motivo que este vídeo está dedicado a un top 5 de lo que yo considero las peores apariciones de Drácula en el mundo del entretenimiento de estos últimos años. Antes de comenzar, aclaro nuevamente que es bajo mi opinión las adaptaciones que voy a mencionar, y es por eso no tratar ningún comentario de desacuerdo o mentada de madre que algún usuario quiera expresar. Y bueno, no siendo nada más, comencemos. Tras haber visto que existen un gran número de videojuegos basados en novelas y de novelas basadas en videojuegos, a pesar de que seguramente a muchos esta relación se pasa por alto, sobre todo en el caso de las novelas basadas. En este caso, Bram Stoker Drácula para Sega CD, consola rival de la famosa Super Nintendo. Claro, no fue el único videojuego basado en la novela, pero a comparación de los que he visto y jugado, esta sí le faltó mucho. El juego cuenta con cinemáticas de la película de 1992 por el director Francis Ford Coppola, lo cual es uno de sus puntos rescatables. Sin embargo, estas mismas cinemáticas están pixeladas, la cual lo hace turbiamente molesto, si bien cuenta con fondos 3D para cada escenario, algo muy adelantado a su época. Su jugabilidad puede asimilarse con el juego Kung Fu de la NES, pero con poca imaginación en villanos si lo comparamos con este. Los villanos son altamente difíciles y si no tienes un patrón seguido perderás mucha sangre en el momento de que te ataquen seguidamente. Y muchas veces el control te puede fallar al momento de atacar a cada alimaña con la que te puedes encontrar. Al momento de saltar vemos cómo es complicado al no calcular bien el salto, lo cual hace aún más irritable el juego. Definitivamente es un juego muy malo, y si vemos sus versiones para otras consolas que usan temáticas distintas, esta llega a ser la oveja negra de la familia. En el mundo del cine, la historia del famoso chupa sangre ya está tan gastada que podría leerse el periódico a través de ella, y eso queda demostrado de manera casi obscena en este filme. En algún caso, en comienzos del nuevo siglo, el mismo director que nos trajo la tan famosa saga de Scream se le ocurrió la idea de traer al legendario vampiro a tiempos modernos. Una idea nada mal de no ser por algunos errores fatales. Otra vuelta de tuerca más a la sobreexplotada historia de los vampiros. La película tiene tensión, actores decentes y buenos efectos especiales. Por lo demás, nada que destacar. Más bien es una peli para adolescentes, con música canguerilla, erotismo vampírico y algunas frases de patio de instituto. Lo que me parece más penoso es el nuevo punto de vista que aporta la película sobre el origen de Drácula. Le han quitado todo el glamour al personaje para ser simplemente un chupasangres galán y pervertido. También me chocó ver a vampiros pidiendo perdón mientras intentaban chuparle la sangre a la gente quemada. Es una gran lástima de idea, un comienzo prometedor, con buen ritmo, desperdiciado quizás por la ineptitud de un guión desaprovechado. Esta versión ofrecía algo nuevo que podría haberse explotado mejor, desgraciadamente termina siendo otro más del montón. En este caso se me hace difícil ver a un Drácula en plan juvenil, siendo ultra jodegor y capaz de todo y de cualquier cosa en todo momento. Tiene sus buenos detalles, como el respetar la novela en ciertos puntos, y los guiños a los ojos rojos, por ejemplo, son bastante divertidos. Además, el principio es prometedor, aunque luego con el desarrollo el filme se desinfle hasta llegar al ridículo clímax cuyo final parece sacado de uno de los capítulos de Buffy la cazavampiros. En definitiva, una película ligera que no gusta demasiado por culpa de tanto efectismo y bombardeo de lucecitas y sonidos estridentes porque sí.
De todas maneras, ni de coña llega a ser tan mala como muchas otras de terror adolescente que hemos tenido la mala suerte de ver. Aunque eso tampoco es mucho decir. En algún momento de nuestras vidas eso tuvo que pasar por nuestra cabeza. Una película que trata un encuentro entre dos legendarias figuras de la noche. Batman contra Drácula es el primer largometraje animado basado en la nueva versión del encapotado inspirado en las películas Batman Inicia y El Caballero de la Noche. Los crossovers no son algo nuevo en Hollywood ya que datan de los años 40, desde los enfrentamientos entre Drácula, el hombre lobo y Frankenstein, y de hecho no es la primera vez que Batman se enfrenta al Señor de los Vampiros. Las novelas gráficas de Batman y Drácula, Lluvia Roja, Tormenta de Sangre y Niebla Carmesí, ya trataban el tema, culminando con un universo paralelo donde Drácula perecía pero Batman permanecía como vampiro y continuaba combatiendo al crimen. Pero ustedes se preguntarán por qué motivos esta película la dejo en este top. Pues bien, el problema pasa por la dirección de Michael Goguen, que no sabe lo que es crear el clima que precisa la película. El encuentro del pingüino con Drácula es muy rutinario. El vampiro surge olímpicamente hablando inglés sin ningún tipo de explicación, y carece absolutamente de suspenso. Los ataques están filmados sin tensión, y eso que el argumento se las arregla para tirar un par de secuencias interesantes, el guasón convertido en vampiro, o una niña convertida por Drácula, pero no sorprenden ni asustan. A su vez se dan algunas incongruencias que el libreto se apura a explicar, cómo llegó Drácula a Ciudad Gótica, o por qué en su tumba se encuentra viendo las noticias de los ataques a través de un televisor de plasma, pero en realidad Drácula termina siendo delineado de una manera tan corriente que prácticamente el mismo puesto podría haber sido ocupado por cualquier otro villano de Straub del cómic. El personaje no se cuestiona demasiado su inserción en el mundo moderno, carece de dudas y se maneja de un modo omnisciente, sabiendo dónde y a quién debe atacar cuando en realidad es un recién llegado a la ciudad. Le falta mucha oscuridad al carácter. La película repunta un poco en los enfrentamientos directos entre Batman y Drácula, donde los personajes hacen algunos intercambios interesantes de ideas. Pero el resto es poco inspirado. A esto se suma la subtrama con la reportera que podría haberse cercenado olímpicamente ya que no aporta demasiado salvo la excusa para el clímax. De hecho el final suena bastante artificial, con ambos personajes peleando entre sí y logrando llegar a la Baticueva, como si toda Ciudad Gótica estuviera interconectada a través de cuevas y catacumbas. Es un film bastante rutinario y sin demasiada substancia. No hay nada terrible en la trama, pero tampoco nada que sorprenda. La animación y los diálogos están bien, pero le falta un clima más siniestro. Los ataques de Drácula son demasiado asépticos, con lo cual el personaje pasa a ser un villano de cartón y no alguien que inspire temor. En momentos así uno extraña al equipo de Adam Burnett, Paul Dini y Ali Radomski, directores de la versión de los 90. Que siempre insertaban a las tramas de los episodios y las películas drama y seriedad. Un paso en falso de la Warner, que en otras ocasiones se ha aventurado a llevar a los superhéroes de la DC en historias mucho más adultas como Superman contra Doomsday por ejemplo, que es una película mucho más satisfactoria. Claro que sí, esta película no la podía descartar de este top. ¿Por qué criticar un delirio literario que profana todos los clásicos del terror? Porque créanme, lo han hecho sin complejos y sin que les tiemble la mano. Todos los monstruos clásicos del terror, juntos y revueltos. En lugar de hacer una historia trabajada han juntado varias historias simples a ver si cuela. ¿El resultado? Un espectáculo puro y duro no apto para cinéfilos ni puristas, pero sumamente entretenido. No pretende ser una película seria y no se merece una crítica seria, pero hagamos lo que se pueda. Dejando a un lado la historia al que tenga cariño a los clásicos que se vea las películas de vampiros de siempre, desde mi punto de vista hay tres aspectos negativos. Los efectos especiales fueron espectaculares en su momento, pero poco a poco se les va viendo el plumero y solo hace 3 años de su estreno. Tiene pinta de ser de esas películas que no envejecerán bien. Las interpretaciones quitando a la pareja y protagonista. No hay quien se los crea, especialmente un conde Drácula que no para de perder aceite, péndulo del cual hablamos de este top pero variando con los demás personajes. El ayudante idiota de Van Helsing y la vampiresa Elena Anaya que se pasa la película con caras raras. Lo de que Elena Anaya siempre haga de desquiciada en sus películas empieza a resultar sospechoso y a hacer que nos preguntemos si realmente está interpretando. La música es un popurrí de flamenco, heavy y canto gregoriano que parece hecho por tres tíos distintos y empastados de cualquier manera.
Con todo, hay un aspecto positivo que lo compensa a todo. Han metido tantas cosas diferentes en tan poco tiempo que es imposible aburrirse. La historia da tantos bandazos que nunca se sabe con qué va a sorprender la siguiente escena. Sí, desde luego es inverosímil y anacrónica, pero el tráiler no engañaba a nadie. Y ahora les presento al ganador de la presea dorada. Miren, yo sé que hablar del Olimpo de personajes de la Marvel es algo intachable. Blade no es precisamente uno de los más relevantes que yo haya conocido. Es más, hay que destacar que en la respuesta en clave de superhéroe negro, me es completamente muy bien acreditado y bien argumentado e innovador en sus tiempos. Donde reside el gran mérito, este cazavampiros es como cabecera de oleada de adaptaciones cinematográficas de superhéroes. Toda la moda se había hundido con el horrendo fracaso de Batman y Robin en 1997, y la DC Comics se había retirado del mercado. Pero en 1998 la Marvel tentaría suerte con este personaje menor de su catálogo. Blade resultó ser un éxito razonable e impensado, y pronto la Marvel desembarcaría con X-Men, Spider-Man, Hulk, y la mayoría de munición gruesa de su repertorio. Y en el 2002 llegaría la secuela Blade II, que resultó ser una formidable entrega en la saga gracias al talento de Guillermo del Toro tras las cámaras. El tema es que para el tercer filme el habitual guionista de la saga, David S. Goyer, pidió la silla del director. Goyer ha estado en toda la trilogía del Cazador de Vampiros, pero también ha escrito hits como Superman Regresa o Batman Inicia, entre otros títulos. Posiblemente la escasa experiencia como director de Goyer haya destilado algún tufillo de fracaso que el estudio intentó enmendar. Pero lo cierto es que Blade Trinity no es ni por asomo el desastre que uno puede suponer. Es un film más que sólido y muy cinético, a pesar de que es el primer lugar de mi top por precisamente su antagonista con el cual se despediría este superhéroe del mundo del cine. Drácula, que ridículamente es llamado Drake en la cinta, y que no se le da argumentalmente todo el espacio o la presencia que debería tener. El otro tema es que se trata de un personaje anacrónico si por decisión propia ha elegido desaparecer de la faz de la Tierra hace siglos, no se comprende cómo habla fluidamente la lengua moderna, viste a la moda, y conoce de la existencia de la obra de Bram Stoker, a pesar de que curiosamente su lecho de existencia, su concepto, no se asimile mucho al de la obra del que proviene. El filme intenta emparchar algunos de estos anacronismos situando a la ciudad donde se desarrolla la acción como una especie de metrópolis futurista y utópica, en donde los habitantes hablan esperanto, un idioma artificialmente construido con el propósito utópico de ser la lengua universal. Eso explica los carteles en dicho idioma que se ven en el filme, por ello uno supone que Drake puede comunicarse sin problemas con los vampiros o el resto de la gente. Pero estas señales pasan inadvertidas a la mayoría del espectador. La trama está muy bien escrita, pero hay que destacar el caso más notable de Hannibal King, que es un carácter totalmente banal y detestable. Como comic relief fracasa, y solo en la última mitad de su tiempo en pantalla resulta ser efectivo. Es posible que la escritura del papel haya empezado con algunas dudas de Goyer que terminaron por traslucirse, y buena parte puede ser el mismo Ryan Reynolds que le cuesta entrar en calor hasta dar con el tono que precisa aquí. Pero el resto es parejo y muy entretenido. Algunas ideas del film son asombrosas, como la granja de sangre de los vampiros o la posibilidad de exterminarlos con un arma viral. Pero del resto nada más que destacar, salvo tal vez la aparición, o mejor dicho la última vista de Wesley Snipes, y de ahí nada más que integrar.